Tu cerebro evolucionó para sobrevivir en la selva, no para sobrevivir a Internet. Hace apenas unos años podías confiar en tus ojos, en ese reflejo instantáneo que te decía que algo era real. Hoy, esa confianza se ha evaporado. Imagina una pantalla donde un político pronuncia palabras que nunca dijo, una canción que suena con la voz exacta de tu artista favorito, pero grabada en un estudio que nunca existió. Esas son las caras, las voces y los movimientos que la inteligencia artificial está creando sin dejar rastro. ¿Qué ocurre cuando una especie que depende de sus sentidos deja de poder confiar en ellos? Para entenderlo hay que retroceder miles de años, al momento en que nuestros antepasados aprendieron a reconocer una manada de mamíferos o el crujido de una rama bajo el peso de un depredador. El cerebro humano se diseñó para detectar patrones que significaran vida o muerte. En ese proceso desarrolló atajos mentales, esas heurísticas que nos permiten decidir en un parpadeo. Ese rostro es familiar, esa voz es la de mi madre. No es la verdad lo que busca, sino la supervivencia. Cada neurona en la zona fusiforme del lóbulo temporal está afinada para identificar rasgos faciales en fracciones de segundo. La corteza auditiva, por su parte, está lista para reconocer la melodía de una voz que ha escuchado 1000 veces. Pero esa precisión ya está bajo presión mucho antes de que la IA apareciera. Las ilusiones ópticas, como el cubo que cambia de perspectiva o el triángulo imposible, demuestran que el cerebro puede ser engañado con simples trazos. Los falsos recuerdos, esas memorias que se implantan sin que nos demos cuenta, nos muestran que la mente no guarda una grabación fiel de lo vivido, sino una historia que se adapta a nuestras creencias. Los sesgos cognitivos, como la tendencia a confirmar lo que ya pensamos, hacen que la información llegue filtrada antes de ser procesada. Incluso las alucinaciones cotidianas, esas caras que vemos en las nubes o los patrones que descubrimos en una pared, son prueba de que nuestra percepción siempre ha sido una construcción, no una copia perfecta de la realidad. Si ya jugábamos con la realidad, la IA simplemente ha subido el nivel del juego. Los deepfakes de hoy no son esos videos granulosos con bordes borrosos, son imágenes de alta definición, sin artefactos, que engañan al ojo entrenado. La clonación de voz permite que, con una sola frase, una llamada suene como si la hiciera tu ser querido. Los avatares hiperrealistas, creados con motores que antes solo usaban los estudios de cine, pueden aparecer en una videollamada y pasar por una persona real en cuestión de segundos. Antes, el principio ver es creer era una regla de oro, ahora, esa regla se ha roto. Ver ya no equivale a creer, y esa ruptura está creando una grieta en la confianza que sostenía nuestras interacciones sociales. En este punto, quiero saber qué piensas tú. ¿Te ha pasado alguna vez que una foto te pareció demasiado perfecta para ser real? Deja tu opinión en los comentarios, me interesa mucho conocer tu experiencia. Y si todo esto te está haciendo dudar de lo que ves, dale like, porque estamos apenas arañando la superficie de un problema que cambiará la forma en que vivimos. La amenaza no es solo tecnológica, es psicológica. Cuando la información se vuelve maleable, la manipulación emocional se vuelve una herramienta poderosa. Fraudes que antes necesitaban documentos falsos ahora pueden construirse con un video que muestra a tu jefe pidiéndote dinero, o con una foto que te muestra en un lugar donde nunca estuviste. Las relaciones digitales, esas que se construyen en plataformas donde la identidad puede ser una máscara, empiezan a desdibujarse. Las identidades artificiales pueden comportarse como seres humanos, aprender tus gustos y anticipar tus respuestas. La próxima gran crisis tecnológica no será una cuestión de capacidad de cálculo, será una crisis de confianza. Cuando no sepamos si lo que vemos es auténtico, cualquier base social que dependa de la verdad se vuelve inestable. Y aquí llegamos al punto donde todo el argumento gira sobre ti. Si tu cerebro no puede distinguir una realidad artificial de una real, ¿qué significa realmente la palabra realidad? Quizás la inteligencia artificial no está engañando a nuestros sentidos, quizás está revelando lo fácil que siempre fue engañarnos. Si esto te ha abierto los ojos, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene a continuación profundiza aún más en la zona donde la mente y la máquina se encuentran. Y ahora, mientras el zumbido de esa campana imaginaria resuena en tu interior, vamos a sumergirnos en el territorio más oscuro y, a la vez, más revelador de todo este viaje. La frontera donde la percepción humana se encuentra con la imitación perfecta de la inteligencia artificial. No es solo una cuestión de tecnología, es una cuestión de identidad, de confianza y, sobre todo, de la propia definición de lo que consideramos real. Imagina por un momento que estás sentado en tu habitación, la luz tenue de la pantalla ilumina tu rostro y, de repente, recibes un mensaje de voz que dice: Hola, soy tu mejor amigo, he estado pensando en ti todo el día. La voz suena idéntica al timbre de tu mejor amigo, con ese leve susurro que solo él tiene cuando está pensando. Pero cuando te giras, la pantalla no muestra a tu amigo, sino una silueta nebulosa que se desvanece al instante. ¿Qué sientes? ¿Confusión? ¿Una punzada de duda? Ese es el punto exacto donde la IA ha empezado a jugar con los hilos de nuestro propio cerebro, tirando de ellos como si fuera una marioneta invisible. Para entender por qué eso ocurre, debemos volver a los cimientos de la neurociencia evolutiva. Nuestros antepasados caminaban bajo la sombra de árboles gigantes, cazaban presas que podían desaparecer en un parpadeo y escuchaban el crujido de una rama como posible señal de peligro.
En ese entorno, el cerebro desarrolló un sistema de alertas rápidas, una especie de corte de seguridad que prioriza la rapidez sobre la precisión. Esa lógica de creer primero, verificar después, salvó a millones de vidas a lo largo de la historia. Pero hoy, esa misma lógica se vuelve una trampa cuando la información que recibimos ya no proviene del entorno natural, sino de algoritmos que pueden generar cualquier estímulo sensorial con una fidelidad asombrosa. Es aquí donde los sesgos cognitivos cobran una nueva dimensión. El sesgo de confirmación, esa tendencia a buscar y aceptar información que refuerza nuestras creencias previas, se vuelve una herramienta poderosa en manos de la IA. Si una deepfake muestra a una figura pública diciendo algo que coincide con nuestras opiniones, nuestro cerebro la aceptará sin cuestionar, porque el proceso de verificación se ha vuelto demasiado costoso en términos de tiempo y energía. El efecto halo, que nos lleva a atribuir cualidades positivas a alguien basándonos en una sola característica, también se amplifica cuando la apariencia virtual es impecable. Cada píxel, cada matiz de voz, cada gesto está calibrado para activar esos atajos mentales que, en el pasado, nos mantuvieron a salvo. Pero la manipulación no se detiene en la esfera pública. En el ámbito privado, la IA está creando lo que podríamos llamar identidades sintéticas. Son avatares que pueden aprender tus gustos, tus rutinas, tus frases favoritas, y luego usarlos para generar conversaciones que parecen tan auténticas como un encuentro cara a cara. Imagina recibir una notificación de un mensaje de texto que dice: ¿te acuerdas de la película que vimos juntos el verano pasado? La frase evoca recuerdos, emociones, un vínculo que parece indeleble. Sin embargo, al abrir la conversación, descubres que el remitente no es una persona real, sino un algoritmo que ha analizado tus redes sociales, tus fotos, tus comentarios y ha recreado esa experiencia para obtener una reacción concreta. En ese momento, la línea entre lo genuino y lo fabricado se vuelve tan delgada que el cerebro ya no tiene un punto de referencia fiable. Este fenómeno tiene consecuencias que van más allá de la simple sorpresa o el desconcierto momentáneo. Cuando la confianza en la información se erosiona, se crea un vacío que puede ser llenado por la incertidumbre, el miedo y, en última instancia, la polarización. Un estudio reciente mostró que, cuando las personas perciben que no pueden distinguir entre un video auténtico y uno manipulado, tienden a desconfiar de todas las fuentes, incluso de aquellas que presentan evidencia verificable. Esa desconfianza generalizada alimenta teorías conspirativas, alimenta la apatía y, en el peor de los casos, lleva a la gente a rechazar la ciencia misma. La ciencia, que se basa en la acumulación de pruebas verificables, se ve amenazada cuando la propia capacidad de verificación se vuelve un terreno incierto. Ahora, hablemos de la dimensión emocional. La manipulación no necesita ser violenta para ser devastadora. Un mensaje de texto que parece provenir de tu pareja, lleno de palabras dulces, puede ser suficiente para desencadenar una respuesta emocional intensa. Si esa respuesta se basa en una falsedad, el daño emocional es real. La IA, al poder generar contenido personalizado, está creando una nueva forma de arma emocional. No es una bomba física, pero es una bomba que explota en el interior de la mente, desestabilizando la percepción de seguridad y confianza que todos buscamos en nuestras relaciones. En este punto, quizás te estés preguntando: ¿hay alguna forma de protegerse? ¿Existe un escudo contra esta invasión silenciosa? La respuesta no es sencilla, pero sí hay estrategias que podemos adoptar. Primero, debemos entrenar a nuestro cerebro para que vuelva a ser crítico, para que la rapidez no siempre tenga prioridad sobre la precisión. Practicar la pausa antes de reaccionar, preguntar: ¿de dónde viene esta información? Y buscar fuentes independientes puede reactivar esos circuitos de verificación que la evolución nos dio, aunque ahora estén menos habituados a usarse. Segundo, la educación digital se vuelve una necesidad imperiosa. No basta con saber usar un smartphone, hay que comprender los algoritmos que generan contenido y reconocer las señales de manipulación. Tercero, la transparencia en el desarrollo de la IA es esencial. Si los creadores de herramientas de generación de contenido adoptan normas de etiquetado claro, indicando cuando una imagen o un video ha sido creado por una máquina, podemos volver a construir un marco de confianza. Sin embargo, incluso con esas medidas, el desafío persiste porque la IA está en una carrera constante de mejora. Cada avance en la capacidad de síntesis de voz, cada mejora en la resolución de los modelos generativos, reduce la brecha entre lo real y lo ficticio. La pregunta que debemos hacernos es: ¿hasta dónde queremos permitir que la tecnología moldee nuestra percepción? ¿Queremos vivir en un mundo donde cada fragmento visual sea potencialmente una ilusión, o preferimos establecer límites claros que preserven la autenticidad de nuestras experiencias? Al reflexionar sobre esas preguntas, nos encontramos con una verdad incómoda: la realidad, tal como la percibimos, siempre ha sido una construcción. Desde la infancia, nuestro cerebro filtra, interpreta y a veces distorsiona lo que vemos. Los recuerdos se moldean con el tiempo, los sueños se mezclan con recuerdos y, en última instancia, nuestra propia narrativa personal es una amalgama de hechos y ficciones. La IA, lejos de crear una nueva ilusión, simplemente ha puesto una lupa gigante sobre una debilidad que siempre existió. Lo que ha hecho es amplificar esa vulnerabilidad,
haciéndola visible y, al mismo tiempo, exponiéndonos a riesgos que antes eran meras especulaciones. Es aquí donde el giro filosófico final cobra sentido. Si la realidad es, en esencia, una construcción de la mente, entonces la pregunta, ¿qué es real?, pierde parte de su fuerza tradicional y se transforma en un examen de nuestras propias definiciones. Tal vez la respuesta no está en buscar una verdad absoluta, sino en aceptar que la verdad es siempre provisional, siempre sujeta a revisión. En ese sentido, la IA nos está obligando a repensar no solo cómo verificamos la información, sino también cómo definimos nuestra propia identidad en un mundo donde los reflejos pueden ser fabricados. Ahora, quiero invitarte a un pequeño experimento mental. Cierra los ojos por un momento. Visualiza una escena cotidiana. Una taza de café humeante sobre una mesa. El sonido de la lluvia golpeando el cristal. El murmullo lejano de gente caminando por la calle. Siente la calidez. El olor. La atmósfera. Abre los ojos y mira a tu alrededor. ¿Todo lo que percibes corresponde a lo que imaginaste? Probablemente sí, pero la diferencia radica en la certeza que tienes de que lo que ves es auténtico. Si ahora te dijera que esa misma escena podría ser recreada al 100% por una inteligencia artificial, ¿cambiaría tu experiencia? Tal vez no, pero la duda se instalaría como una sombra persistente. Ese es el punto crucial, la duda se vuelve el nuevo estado normal. No se trata de vivir en el miedo, sino de reconocer la incertidumbre como parte inherente de la era digital. Cuando aceptamos que no todo lo que vemos es fiable, podemos aprender a navegar con más cautela, a valorar la evidencia y a preguntar en lugar de aceptar. Es un proceso que requiere esfuerzo, pero es la única manera de mantener nuestra autonomía mental en medio de una tormenta de información sintética. Para cerrar este recorrido, quiero dejarte con una reflexión que combina la neurociencia, la ética y la filosofía. El cerebro humano es una máquina de predicción, constantemente genera expectativas sobre lo que vendrá a continuación, basándose en patrones pasados. La IA, al manipular esos patrones, altera la capacidad del cerebro para predecir con precisión. Cuando esa capacidad se ve comprometida, nuestra sensación de control disminuye, y con ella, nuestra capacidad de decidir libremente. En última instancia, la libertad cognitiva se convierte en el activo más valioso que podemos proteger. Así que, la próxima vez que veas una foto demasiado perfecta, o escuches una voz que parece tu ser querido, detente un segundo, respira y pregúntate: ¿qué evidencia tengo de que esto es real? No porque quieras desconfiar de todo, sino porque ese pequeño acto de reflexión es el escudo que tu cerebro necesita para seguir funcionando en un entorno donde la ilusión y la realidad se entrelazan. Si este video ha abierto una puerta en tu mente, si sientes que tus percepciones están siendo desafiadas, compártelo con alguien más. La conversación es una herramienta poderosa para reforzar la crítica colectiva. Cada comentario, cada debate, ayuda a crear una red de conciencia que puede contrarrestar la propagación de falsedades. Y, por supuesto, si te ha parecido útil, regálame un pulgar hacia arriba y suscríbete, no solo por el contenido, sino porque al hacerlo apoya la creación de material que invita a la reflexión profunda y a la defensa de la verdad en la era digital. Recuerda, la batalla no se gana con armas de fuego ni con códigos secretos, sino con mentes entrenadas, con curiosidad insaciable y con la determinación de no aceptar lo aparente como definitivo. La IA nos ha mostrado que podemos ser engañados con facilidad, pero también nos ha dado la oportunidad de evolucionar nuestro propio proceso de discernimiento. En ese equilibrio, entre la amenaza y la oportunidad, reside el futuro de nuestra percepción. Así que mantente alerta, mantente crítico y sobre todo, mantente humano. Porque, al final del día, la capacidad de sentir, de dudar y de buscar la verdad es lo que nos diferencia de cualquier algoritmo. Y esa diferencia, aunque cada vez más sutil, sigue siendo la llama que ilumina nuestra existencia. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los laberintos de la mente y la máquina. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los límites de la realidad y la imaginación. Hasta entonces, cuida tus ojos, cuida tus oídos y, sobre todo, cuida tu mente.